Buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de la biodescodificación y del sistema respiratorio, ¿no? Vamos a ver qué emociones se esconden detrás del sistema respiratorio desde la descodificación biológica. Vamos a ir esperando que se vayan conectando y ahora en un ratito ya empezamos. Este va a ser el video episodio número 5. ¿Cómo andan? Estuve desaparecido un poco de las redes, de los vivos, pero acá estamos haciendo otro video episodio donde vamos a ver hoy todo lo que es el sistema respiratorio. Vayan escribiendo si quieren desde dónde nos están viendo, dónde nos están escuchando. Vamos a ver, para recapitular, si alguno no vio alguno de los primeros video episodios que hicimos, donde explicábamos por qué nos enfermamos. Nosotros entendemos desde la biodescodificación o descodificación biológica que todo síntoma, toda enfermedad aparece cuando vivimos una situación de estrés, de shock emocional, donde nos quedamos con ciertas emociones sin poder expresar. Lo que nosotros buscamos desde la descodificación biológica es ir a buscar ese código, es ir a buscar esa situación de estrés, ver cuál es la emoción que quedó congelada, poder sacarla, digamos, a la superficie, y cuando esa emoción se libera, el síntoma se libera, ¿no? Que todo forma parte de las 5 leyes biológicas, los descubrimientos que hizo el Dr. Hammer, donde también descubre de que no es cualquier estrés lo que nos va a llevar a enfermar, sino que tiene que cumplir ciertas características. En primera instancia tiene que ser dramático por un lado, inesperado, algo que me toma por sorpresa, algo que no veía venir, vivido en soledad, es decir, no que estaba solo en el momento del estrés, sino que no pude expresar con alguien quizás lo que sentía en ese momento, la emoción fue vivida en soledad, y para el cual tampoco posiblemente le encontraba solución, sin solución aparente, no porque no la tenga la solución al conflicto, sino porque en el momento no sabía cuál solución tomar, ¿no? Entonces esas 4 características tienen que estar presentes para que se presente una enfermedad: dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución. También el Dr. Hammer descubre que las enfermedades tienen 2 fases, 2 etapas, donde generalmente en la fase que estamos en estrés, muy rara vez tenemos síntomas, quizás estamos enfermos pero no nos enteramos en ese momento, y una vez que pasa la tormenta, una vez que pasa el estrés, generalmente ahí es donde suelen aparecer los síntomas, ¿no? Que vamos a ver ahora, los síntomas del sistema respiratorio. Vamos a ver, ahí se van sumando. Vamos a ver el sistema respiratorio, qué es lo que representa. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanla, que después al finalizar lo vamos a ir viendo. Para el que recién se conecta, hoy vamos a hablar solo del sistema respiratorio. En otros video episodios hemos hablado del sistema digestivo, de alergias, de ansiedad y ataque de pánico. Están pidiendo mucho también de dolores de huesos y músculos, eso lo vamos a dejar para el video episodio número 6 o 7 seguramente más adelante. Hoy va a ser exclusivo el sistema respiratorio. Vamos a ver qué es lo que representa el sistema respiratorio. En líneas generales, el sistema respiratorio va a representar lo que es la seguridad y la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona viene a la consulta con un síntoma en el sistema respiratorio, lo que vamos a buscar es una situación de estrés donde la persona o no se sintió segura, no se pudo proteger de algo, de alguien, o no se sintió libre, sintió que perdió la libertad. También representa lo que es la vida, el sistema respiratorio, ¿no? Cuando uno dice, cuando un bebé nace, la primera bocanada de aire, o cuando alguien se muere, que uno dice el último aliento también, ¿no? Representa lo que es la vida, la seguridad y la libertad. Vamos a ir viendo en líneas generales lo que es el sistema respiratorio. Nosotros en los cursos, en los diplomados lo vemos más detallado cada parte, pero vamos a ir viendo en líneas generales cuáles pueden ser los conflictos que se encuentran detrás de las partes del sistema respiratorio. Vamos a comenzar por la parte de arriba del sistema respiratorio. Podemos empezar por las fosas nasales, la nariz y las fosas nasales, donde vamos a buscar cuando está afectado la nariz, que puede ser estornudo, rinitis, que lo hemos estado hablando con las alergias también, resfriados. Lo que vamos a buscar es cuál es la simbología y para qué sirve esa parte del cuerpo que está manifestando un síntoma, ¿no? Dentro de cada sistema, como puede ser el digestivo, circulatorio, respiratorio, existen ciertos órganos, ciertas partes distintas que cada una tiene una función. En el caso de la nariz,
justamente lo que hacemos es oler, y como simbólicamente como lo hacen los animales, los perros por ejemplo, que tienen que oler dónde está el peligro. Si el que tiene mascota, el que tiene un perro en la casa y viene alguien una persona que no pertenece a la casa, que viene de afuera, ¿qué hace el perro? Lo primero que hace, lo empieza a oler, lo empieza a olfatear, para ver si es bueno, digamos, si lo dejamos pasar a mi territorio, o si representa un peligro y una amenaza para mi territorio. Nosotros los seres humanos hacemos exactamente lo mismo. Con la nariz olemos, buscamos oler a dónde está el peligro. Y también tienen que ver todos los conflictos de duda. Todo lo que yo tenga duda de que pueda llegar a pasar, de que algo pueda salir bien o va a salir mal. Tengo dudas si el profesor me va a aprobar el examen o no. Tengo dudas de si me están engañando o no. O puede ser algo simple como tener dudas de si el jefe va a venir a trabajar de buen humor o de mal humor. En la fase que estoy en estrés, que estoy dudando, sospechando de algo, por dentro mis narinas se van a empezar a ulcerar. Es como que se van a hacer de manera asintomática, no nos vamos a dar cuenta, pequeños agujeritos. Es como que se abren los canales de las fosas nasales. ¿Para qué? Para poder oler mejor a dónde está el peligro, a dónde está la duda, la sospecha, para poder olfatear a dónde está el peligro. Una vez que pasa la tormenta, pasa el estrés, pasa, digamos, el peligro, que puede ser sí, finalmente me estaban engañando, puede ser no me estaban engañando, indistinto de lo que sea, pero la tormenta ya pasó, el conflicto ya pasó y me relajo de esa situación. Cuando me relajo de esa situación es donde va a aparecer toda la mucosidad para poder rellenar y reparar todos esos agujeritos que se habían hecho, esas ulceraciones que se habían hecho en la fase activa. Entonces, cada vez que aparece la mucosidad, lo que hace es estar reparando. La mucosidad no aparece cuando estamos en estrés, sino cuando estamos reparando un conflicto que teníamos sospechando, dudando, o que había un peligro, había una amenaza, ¿no? Que algo, lo que hemos estado viviendo durante este último tiempo, ¿no? La amenaza, la incertidumbre, lo que va a pasar, el futuro, lo que va a venir, tiene que ver todo con la nariz, ¿no? O cuando uno dice, esta situación me huele mal, acá hay algo que huele mal, no sé cómo va a salir, no sé lo que va a pasar. Bueno, todo eso va a parar a la nariz y las fosas nasales. Después podemos tener en el sistema respiratorio lo que es la faringe, la laringe. La faringe también tiene que ver con el sistema digestivo, nos habla de una capacidad de atrapar o soltar un bocado, ¿no? En el sistema digestivo puede ser un bocado real, puede ser un bocado imaginario. En el sistema respiratorio puede ser atrapar un bocado, como puede ser la libertad, por ejemplo, ¿no? Quiero atrapar la libertad. Y en el momento que me empiezo a sentir libre, ahí aparece, por ejemplo, una faringitis. No durante la fase de estrés. Recuerden que la mayoría de las veces el síntoma se da en la fase de reparación, es decir, cuando pasa la tormenta. La laringe también forma parte del sistema respiratorio. Lo que vamos a ver acá en la laringe, el invariante biológico que se encuentra es un miedo, un susto sorpresivo, salir a la calle y que casi nos atropella un colectivo, salir a la calle y que nos pongan una pistola en la cabeza y que justamente nos dicen no hables o no grites, por ejemplo, y esos sustos repentinos van a parar a esta zona de acá de la laringe, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que yo salgo a mi casa o voy caminando por la vereda de mi casa y me roban a la noche, a las 10 de la noche en un día particular. Mi cerebro en ese momento registra todo lo que está alrededor, registra olores, sonidos, la temperatura que hacía en el momento, registra el lugar que fue. ¿Y qué puede pasar? Que después de ese robo estoy con unos días de mucho miedo, ¿no? Que me vuelva a pasar lo mismo. ¿Y qué es lo que puede suceder? Puede pasar 1 o 2 días después, o un mes después, quizás. Vamos a imaginar que no es la vereda de mi casa, sino que es algún otro lugar donde no paso muy frecuentemente. Y cuando paso un mes después por ese lugar donde me robaron, mi cerebro capta ahí que no hay ningún peligro. Estás pasando por la esquina que te robaron y ahora no hay nada, no hay ningún predador, no te están robando, no pasa nada. El cerebro dice: fin del conflicto. En ese momento que finaliza el conflicto es donde vamos a reparar. ¿Por qué? Porque ahí nos relajamos. Ahí es donde pasamos por la misma esquina que nos robaron y ahora no nos roban, entonces ahí nos relajamos. Cuando nos relajamos,
es ahí donde generalmente aparecen los síntomas. Y voy a amanecer posiblemente al otro día con una laringitis, con una inflamación en la laringe, a la cual voy a poner un montón de excusas. Posiblemente voy a decir agarré un frío, o cuando nos decían cuando éramos chiquitos, saliste del baño con la cabeza mojada o anduviste con los pies descalzos por la casa y por eso tenés laringitis. Nunca vamos a hacer la asociación de ese susto, ese miedo violento que vivimos en una situación particular, donde al pasar por esa escena y ver que no hay ningún peligro, ahí nuestro cerebro va a reparar con una inflamación. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces el síntoma aparece en la fase de reparación y por eso no relacionamos con la situación de estrés y ponemos la causa fuera, en el frío, en la comida o en salir del baño con la cabeza mojada, pero no vamos a hacer la relación con la situación de estrés, ¿no? Fíjense que en los bebés, en los niños les pasa lo mismo, ¿no? Con el tema de la laringe. Un bebé, por ejemplo, que lo asustan, por ejemplo, un bebé que se asusta, si el bebé llora y expresa, posiblemente no va a tener ningún síntoma, ningún conflicto. Ahora, si el bebé no expresa, no llora y se asusta, posiblemente al otro día va a amanecer con laringitis. Porque acuérdense que no es el hecho en sí lo que nos va a enfermar, sino la emoción no expresada, lo que yo no pude expresar o no pude decir. Entonces en los niños sucede lo mismo. Un bebé que se asusta y no llora puede tener laringitis quizás. Si llora no pasa nada porque está expresando una emoción que acaba de vivir, posiblemente de un susto o de un miedo, ¿no? Dentro de la laringe también tenemos lo que son las cuerdas vocales. Nos va a hablar acá de conflicto de desvalorización con lo que hacemos con la voz. He atendido muchos casos en consulta de síntomas en las cuerdas vocales, justamente en personas que son cantantes, en maestras, por ejemplo, mujeres maestras en el colegio, donde el sentimiento es no me escuchan o no me siento escuchada. Los niños no me hacen caso, no me escuchan en el colegio, me desvalorizo por eso, y dónde va a afectar lo que son las cuerdas vocales. Si no me escuchan, dice el cerebro, y haces mucho estrés por eso, es mejor no hablar. Y es por eso ahí cuando comenzamos a perder la voz, ¿no? Podemos tener, después en la tráquea, situaciones justamente también de no poder tragar. ¿Vieron cuando ante una situación decimos me quedó acá atravesado, no pude tragar eso que me dijo, eso que me hizo? Nos queda acá justamente en la zona de la garganta, en la zona de la tráquea puede ser. Después, si vamos avanzando, vamos vamos más abajo de lo que es el sistema respiratorio, vamos ya a los bronquios. ¿Qué vamos a ver en esta parte de acá donde tenemos los bronquios, ¿no? Donde tenemos los pulmones? Vamos a ver que esta parte de acá, esta parte del pecho, va a representar lo que es el territorio, primero, ¿no? Para cada persona el territorio puede ser algo distinto. Para una persona el territorio puede ser su casa, puede ser su oficina, la silla de la oficina de trabajo, puede ser su auto, puede ser su pareja, su familia. Para cada persona el territorio va a ser algo distinto. Si yo tengo que decir, por ejemplo, que este vaso de agua es mío, pero sin hablar, lo más probable es que voy a señalar el vaso y voy a hacer así. Ese vaso es mío, me señalo esta parte de acá. Forma parte de mi territorio. Por lo tanto, representa todo lo que yo considero que es mío, todo lo que yo considero que es mi territorio, esta parte de acá. ¿Y cuándo van a entrar en juego los bronquios? Cuando justamente mi territorio se encuentra amenazado. Es decir, hay una amenaza en el territorio en el cual van a entrar en juego los bronquios. Una amenaza en el territorio puede ser alguien que quiere entrar a robar a mi casa, por ejemplo, ese puede ser una amenaza en el territorio. Puede ser una suegra que no me llevo muy bien, quizás, y viene a mi casa sin pedir permiso y se manda porque tiene la llave de mi casa también. Eso puede vivirse como una amenaza en el territorio. O puede ser también la creencia de que anda un virus mortal en el aire, en el cual nadie pudo comprobar científicamente, pero nos dijeron que puede estar a la vuelta de la esquina y que nos puede hacer mucho daño. Eso puede ser un miedo en el territorio. Y cuando estoy en miedo por una amenaza en el territorio, generalmente no tengo síntomas. Cuando me relajo es donde comienzan a aparecer los síntomas, ¿no? En la fase de estrés, la parte de los bronquios es como que se va a ulcerar, se va a abrir espacio para que pueda
pasar, digamos, más aire. ¿Qué es lo que sucede? Con el gorila, por ejemplo, en los animales sucede lo mismo. Vieron que el gorila es un animal territorial. Si ve a otro gorila que se está acercando a su territorio, a su hembra, a su lugar, se encuentra amenazado. ¿Y qué empieza a hacer el gorila? Se empieza a pegar en esta parte de acá para irrigar más sangre en sus bronquios y poder expulsar esa voz más gruesa que tiene. Con esa voz gruesa, ¿qué hace el gorila? Ahuyentar al predador, al que quiere invadir mi territorio. Nosotros entonces hacemos exactamente lo mismo. Queremos expulsar a alguien que nos está invadiendo el territorio. Que, como les decía, puede ser alguien que me quiere entrar a robar, la amenaza de un virus mortal, una suegra, un suegro que no me llevo muy bien. Puede ser en un niño la llegada de un hermanito chiquito, por ejemplo, me invade el territorio y el niño empieza, por ejemplo, con bronquitis. Todo lo que son los bronquios, bronquitis, bronquiolitis también en los niños, vamos a buscar una amenaza en el territorio. Una amenaza en el territorio podría ser también disputas, discusiones. Esto es muy común también. Después de ciertas discusiones, de ciertas peleas, aparecer con síntomas como gripe, ¿no? Después que le cantamos las 40 al jefe, por ejemplo, ¿no? Una fase de estrés donde me encontraba muy estresado en el trabajo, quería decirle cosas pero no me animaba porque si no me despedía del trabajo, y en esa fase de estrés no tenía síntomas. Un día me caliento, le termino diciendo de todo, el fin de semana quizás, y el sábado que me relajo, que ya no trabajo, ahí me aparecen síntomas de la gripe, me aparecen bronquitis, para reparar todas esas ulceraciones que se habían hecho en la fase de estrés. Entonces, todo síntoma que tengan en los bronquios, bronquitis, la palabra bronquitis justamente viene de broncas también, ¿no? Broncas, discusiones, puede ser en el trabajo, puede ser en la casa, en la familia. En los niños, cuando los padres discuten adelante de ellos, es común también que aparezcan con bronquitis. Entonces lo que se les recomienda es, en el caso que tenga que hablar o que haya alguna discusión, no hacerlo delante de los niños, ¿no? Para evitar después esas situaciones. Pero cada vez que tengan algún síntoma, como les decía, en los bronquios, pregúntense qué situación de amenaza en el territorio he vivido, dónde me sentí amenazado en mi territorio, qué situación de disputa, de peleas he tenido, ¿no? Muchas veces le atribuimos también lo que es la gripe y todo al frío, ¿no? Al factor externo. Pero lo cierto es que si fuera el frío, las personas que viven en Canadá, por ejemplo, o bajo la nieve, vivirían con gripe. Y no es así. Sino que es lo que sucede, que en el frío, por ejemplo en el invierno, quizás no estamos tanto tiempo afuera, sino que pasamos más tiempo en casa, posiblemente, más tiempo con la familia, más tiempo para generar más roces. Y cuando se generan esos roces, esas discusiones, es donde suele aparecer después la gripe. No por el frío, sino por la amenaza y las disputas que hubo en el territorio, ¿no? Después podemos tener, seguimos avanzando en lo que es el sistema respiratorio, lo que son, ya pasamos ahora a los alveolos, que es donde se produce el intercambio de oxígeno con el dióxido de carbono. En los alveolos ya no vamos a ver una amenaza en el territorio, sino acá hay directamente, como se encarga de justamente procesar el oxígeno, hay directamente un miedo fuerte posiblemente a la muerte. Los pulmones, digamos precisamente en la parte de los alveolos, son los que intercambian, como les decía, el oxígeno, que representa la vida, con el dióxido de carbono. Si el oxígeno representa la vida y entran en juego, por ejemplo, un tumor en la zona de los alveolos, estamos hablando de una situación donde he vivido un miedo a la muerte. Y este miedo a la muerte puede ser por X motivo, porque me dijeron que tengo una enfermedad mortal, porque viví un accidente, puede ser por ejemplo, puede ser también porque me entraron a robar, quizás no lo viví como una amenaza en el territorio, sino como un miedo a la muerte, miedo a que me mate. Va a entrar en juego todo lo que es los alveolos pulmonares, ¿no? Ya no estamos hablando de amenaza en el territorio, sino de un miedo a morir. Y después podemos tener también lo que es la pleura, que la pleura es una membrana que se encarga de proteger el pulmón. Y acá ya no estamos hablando de un miedo a la muerte, de una amenaza en el territorio, sino como la pleura se encarga de proteger el pulmón, estamos buscando un conflicto de sentir que tengo que proteger justamente mis pulmones. Esto puede ser porque me dijeron que tengo una enfermedad en la zona de los pulmones o porque me van a operar
en los pulmones y tengo miedo, entonces quiero proteger mis pulmones, y ahí es donde se va a inflamar la pleura. Puede ser porque quizás también, por ejemplo, me estaban robando, me pusieron una navaja en la zona del pecho y no lo viví como un miedo a la muerte, sino como un miedo a que me corten, un miedo a que me corten en esta zona y me hagan mal. Por lo tanto, la emoción es de proteger esa zona, ¿no? Entonces va a aparecer la pleura que protege, es la membrana que protege la zona de los pulmones. Enfermedades más comunes que pueden venir o que he atendido en los casos en la consulta pueden ser neumonías, algo que estamos viviendo, que hemos vivido en este último tiempo, casos de asma también. Habría que preguntarse una emoción de quién me quita el aire, quién siento que no me deja ni respirar, es como que no me deja ni respirar, me siento asfixiado. Es común, por ejemplo, en familias donde viven en una casa muy chiquita y viven muchos familiares adentro de esa casa. Y hay uno que siempre es como que se siente asfixiado, como que le falta el aire, como que no lo dejan ni respirar. Y ahí aparece, por ejemplo, el asma, ¿no? O tener algún familiar, como puede ser mi madre, todo el tiempo encima, podría ser, por ejemplo. En el caso de la neumonía, como les decía, tiene que ver con un miedo a la muerte, pero siempre en fase de reparación, no cuando estoy en estrés. Y esto puede ser, lo vamos a explicar con un ejemplo, que es el que ponemos en los cursos y seminarios. Yo me hago un estudio, por ejemplo, el famoso PCR, que no es prueba científica de nada, pero lamentablemente está siendo utilizado así. Me hago un PCR, me sale un PCR positivo y hago un shock emocional porque creo que tengo algo malo, un virus en mi cuerpo que está avanzando, que me puede hacer daño, y hago un estrés por un miedo a la muerte. Tengo miedo a morir por un virus. Y en ese momento que tengo miedo a morir por un virus, estoy en estrés. Posiblemente en ese momento no tengo ningún síntoma. Ahora, pasan los días, me doy cuenta de que no me morí, de que estoy bien, de que no era para tanto el diagnóstico que me dieron, me relajo, y ahí cuando me relajo aparece una neumonía, en fase de reparación, porque acabo de resolver un conflicto de miedo a la muerte. Pero como no comprendemos estos procesos, muchas veces ahora nos aparece un diagnóstico de neumonía, y nos volvemos a asustar y creemos que estamos empeorando y generamos más estrés, y eso es lo que termina agravando las enfermedades. No son las enfermedades las que avanzan, las enfermedades no avanzan, lo que avanza es el estrés. Si yo me estreso por un síntoma que tengo, porque no comprendo cómo funciona, porque creo que tengo algo malo adentro de mi cuerpo, que si fuera algo malo el cerebro no gastaría ni un solo minuto de energía para enviarme algo malo. Nuestro cerebro lo que le interesa es que estemos vivos al instante siguiente, todo lo que hace es en términos de supervivencia. Por lo tanto, no es algo malo, sino que algún propósito tiene la enfermedad o el síntoma. Que no lo sepa comprender, que no sepa cuál es el propósito es otra cosa, pero el sentido lo tiene. Y si yo puedo comprender ese sentido, puedo sanar. Ahora, si no comprendo el sentido, me voy a asustar posiblemente y voy a terminar agravando la enfermedad, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta. En líneas generales, sistema respiratorio, todo lo que es la seguridad y la libertad. Todas las personas que tengan un síntoma en el sistema respiratorio, pregúntense ¿desde cuándo tengo el síntoma? ¿Cuándo me comenzó el síntoma por primera vez? Y ver qué situación viví ahí donde no me sentí seguro o donde no me sentí libre también, ¿no? Que, como les decía, representa la seguridad y la libertad. Hay una necesidad de sentirse libre, de ser, la persona se siente asfixiada, siente que pierde la libertad, no se siente segura, se siente que se ahoga. Puede ser en la familia quizás, puede ser en el trabajo quizás que se sienta asfixiada o ahogada la persona, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no es el hecho en sí, sino lo que la persona no expresa y no dice. Todas aquellas cosas que no podemos decir justamente por la supervivencia es lo que se va a expresar en nuestra biología. Si lo podemos expresar, vamos a poder sanar de cualquier síntoma. Esto sería lo que es el bioepisodio número 5 acerca de la descodificación del sistema respiratorio. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieren ir poniendo ahí en el chat. Voy a ir leyendo. Artritis, vamos a hablar, hipertensión también, vamos a hablar en otros bioepisodios. Hoy estamos hablando exclusivamente de lo que es el sistema respiratorio. Ya vamos a hablar en otro bioepisodio de los huesos, de los músculos, todo el sistema locomotor. Ya hemos hablado del sistema digestivo, del sistema circulatorio vamos a hablar después también.
Los live sí quedan grabados después, van a quedar grabados para que alguno lo pueda volver a ver después, o el que no se pudo conectar en este momento. Ataque de pánico, hay un vivo justamente hablando de ataques de pánico. Después, si querés, nuestro perfil lo puedes buscar o te lo pasamos por privado. La tos, alguien pregunta por fibromialgia, también vamos a hablar después. La tos, como le explicaba al principio, hay que ver porque hay distintos tipos, ¿no? Uno muchas veces con la tos lo que hace es expulsar quizá mucosa cuando está en fase de reparación de un conflicto de bronquios, de amenaza en el territorio. Tose para expulsar toda esa flema, esa mucosidad y poder eliminarla, ¿no? Ahora puede pasar que a veces tenemos la tos seca sin ningún diagnóstico, sin ninguna enfermedad. Tenemos la famosa tos seca o tos de perro que le suelen llamar algunas veces. Y el ejemplo que ponía al principio del gorila. El gorila que se hace así para poder irrigar sangre y expulsar una voz gruesa y ahuyentar al predador. Nosotros hacemos lo mismo con la tos. Cada vez que una persona tose, ¿qué es lo que hace la tos y el estornudo también? La persona que tenemos al lado se aleja. Entonces lo que buscamos es hacer eso. Buscar alejar a alguien que representa un peligro para mí. Es muy común cuando están hablando de algo que me causa estrés, que me irrita, o una persona quizás. Me preguntan por una persona que me hizo daño y empiezo a toser en ese momento. Dejan de hablar de esa persona, se me va la tos. Vuelven a hablar de esa persona y empiezo a toser de vuelta. Eso es muy común, ¿no? O también nos puede hablar de un deseo de hablar, de gritar, de expresarse, sentimiento de que me escuchen y empezamos a toser, ¿no? Excelente charla, muchas gracias. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias. EPOC también, el EPOC se puede dar por también una falta de libertad, falta de ahogo. Hay que buscar dónde la persona siente esa falta de libertad, si es en la familia, si es en el trabajo, con qué personas, en qué situaciones. Hay que ir encontrando porque generalmente siempre hay un patrón, ¿no?, que se va repitiendo. Ronquidos, buenísimo. Bueno, con los ronquidos también los ronquidos pueden ser querer alejar, también querer estar alerta por si viene un predador. Vieron que un animal, por ejemplo, que ronca es como que está alerta, demuestra que está alerta, ¿no? Si uno se acerca quizás y hace ruido, es como que deja de roncar porque empieza a estar alerta. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, es como para que puedan comprobar los de afuera que nosotros estamos en alerta. Puede ser también, como explicaba con la tos, un simbolismo también de alejar. El ronquido que hace muchas veces, que la persona que tengamos al lado quiera dormir en la otra habitación, porque inconscientemente queremos alejar a esa persona también con el ronquido, ¿no? O también nos podría estar hablando de cosas que no decimos, que no expresamos durante el día. Como no expreso y no lo puedo decir durante el día, lo digo por la noche, es como que se termina expresando a través del ronquido. El cigarrillo también, buenísimo. Bueno, con el cigarrillo sucede lo mismo. Hay que ver, nosotros en los cursos también hay un apartado exclusivo que les dejamos a lo que son las adicciones. Dentro de las adicciones podemos ser adictos a cualquier cosa. Dentro de las adicciones tenemos, por ejemplo, el cigarrillo, que justamente la persona, fíjense qué hace la persona cuando inhala, por ejemplo, el cigarrillo. Es como que inhala esa parte de ese aire que le está faltando. La persona se siente asfixiada, se siente agobiada y encuentra ese aire quizás a través del cigarrillo, ¿no? Eso es muy común también. Como siempre decimos, todo en exceso es lo que nos va a indagar. Todo exceso merece indagación porque nos va a hablar de un conflicto, ¿no? Después pasamos el link, el que quiere, de los ataques de pánico, de los otros video episodios, los pueden encontrar todo en nuestro perfil. Si no, los piden por privado y después se les puede pasar. Los niños con neumonía, bueno, la neumonía, como expliqué, la fase de reparación de un miedo a la muerte. En los niños hasta los 6-7 años absorben emociones de la familia. Habría que ver qué es lo que se está viviendo a nivel familiar. Si es más chico, hasta los 3 años absorbe todas las emociones de la madre. Hay que ver qué es lo que le está pasando a mamá. Pero si no, en el contexto familiar podemos encontrar ahí el conflicto. Bueno.
Están preguntando por otros síntomas que no es el propósito de hoy. Hoy exclusivamente hablamos del sistema respiratorio. Bueno, ahí preguntan por gripe, como expliqué al principio. También es la fase de reparación de un conflicto de duda. Estaba dudando, sospechando de algo, de una amenaza en el territorio, discusiones, peleas también. Cuando me relajo, pasa esa situación, es cuando va a aparecer la gripe. En la fase de estrés generalmente no tengo gripe. Cuando me relajo es cuando aparece. ¿Qué se hace cuando descubrís el motivo? ¿Cómo se va la tos? Y cuando descubrimos la emoción, cuando descubrimos la causa, lo que hay que hacer es expresar esa emoción. Porque el síntoma sigue estando porque hay una emoción que no la decimos y que no la expresamos, que la guardamos. Muchas veces podemos saber por dónde puede venir el conflicto. Pero ¿qué pasa? Nos seguimos guardando cosas. Y entonces el síntoma lo va a seguir reflejando. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Si yo, por ejemplo, vivo un conflicto en el trabajo con mi jefe, quisiera mandar a la mierda quizás a mi jefe, pero no lo puedo hacer. Porque si lo hago, me despide del trabajo. En ese caso, lo va a hacer la tos por nosotros. Como que nosotros quisiéramos alejar, pero no podemos, la tos es como que simbólicamente busca alejar inconscientemente lo que no podemos hacer nosotros. Si yo pudiera decir o hablar, quizás no con la persona para no generar otro conflicto, pero hay muchas formas de hacerlo. Quizás cuando estoy en mi casa, solo, sola, poder expresarlo, hablar en voz alta, escribirlo. Hay personas que les sirve escribir lo que uno siente y poder verbalizarlo es muy importante para que pueda salir esa emoción. Si esa emoción sale, el síntoma no necesita seguir estando, ¿no? Alergias, también lo mismo, les recomiendo el video episodio, creo que el número 2 era de alergias. Opresión en el pecho como falta de aire, puede ser por mudanza. Bueno, podría ser, no te puedo decir que sí, que no, porque cada caso es individual, pero en el hecho de las mudanzas muchas veces aparecen síntomas en el pecho, síntomas de gripe, en los bronquios, porque hay justamente también un cambio de territorio. Me estoy mudando de casa, me estoy mudando de provincia, me estoy mudando de colegio. Un niño que se muda de colegio pasa de un territorio a otro territorio, donde se siente amenazado quizás, o puede ser a otro país también. Y esa amenaza en el territorio se refleja en todo lo que es el sistema respiratorio. Bueno, hasta acá llegamos en el video episodio número 5. Si tienen alguna otra duda o consulta, después me escriben por privado y los puedo seguir ayudando. Nos vamos a estar viendo en Córdoba, ahora el 20 y el 21, para el curso El Arte de Descodificarte, la última fecha que tenemos ya del año. Si alguno está en Córdoba, Argentina, y quiere sumarse presencial, lo puede hacer. Si no, también se puede sumar de manera virtual. Y también el año que viene vamos a tener en febrero el diplomado de 8 meses para el que quiere ser terapeuta. Ya están abiertas las inscripciones, también nos escriben, después se les manda información. Y el que no, siempre hacemos charlas, posteamos a través de las redes sociales acerca de distintos síntomas, enfermedades, y a través de las redes también podemos adquirir y compartir mucho conocimiento, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos los que se mantuvieron hasta el final. Después les voy a dejar también una cajita para que elijan el tema del video episodio número 6, lo que quieran que hablemos. Ya hemos hablado de ansiedad, depresión, sistema digestivo, hoy sistema respiratorio. Lo que sean que quieran elegir, el tema que elijan, después lo escriben. Y generalmente el tema más votado armamos para hacer un vivo de Instagram. Muchísimas gracias a todos, un placer para mí. Seguimos en contacto, les mando un abrazo a todos. Chau, chau.